¿Qué tal, Gerson? ¿Qué tal, señor Tomás? ¿Cómo está? Muy bien, todo tranquilo. Sí, todo bien. Gracias a Dios. Así que, gracias por la visita. Usted ya es un visitante, más que visitante, ya parte de la casa. Bueno, sí, me gusta conversar de estos temas y pues bien, hoy traigo otras cuestionamientos, otras dudas, a ver si logramos aclarar algo. Está bien, sí, sí. Está muy bien, no, me parece bien, yo siempre, como digo, ¿no? Disfruto de nuestras conversaciones. Hay mucho que aprender de usted también, ¿no? Así que, bueno, cuénteme qué lo trae por acá hoy. Muy bien, gracias. Vea, hoy es el tema de la Trinidad, que hay conceptos que yo no entiendo muy bien, pero creo que no los entiendo muy bien porque son irracionales en ese concepto. Porque yo entiendo de que Jesús de Nazaret utilizó la palabra hijo, o sea, se decía que él era el hijo de Dios, pero la palabra hijo exige necesariamente, o sea, filosóficamente, que antes exista un progenitor. En este caso sería el padre. Y también padre, desde el punto de vista filosófico, exige que necesariamente él es el que genera al hijo. Por tanto, es necesario desde el punto de vista filosófico que el padre existiese antes que el hijo. Entonces, yo entiendo, o si no usted me corrige, que del concepto de la Trinidad ambos son coeternos, pero si son coeternos, eso contradice filosóficamente las definiciones, los conceptos y las esencias de lo que es un padre y de lo que es un hijo. Entonces, tal vez usted me puede explicar eso que yo considero contradictorio en la definición de Trinidad. Sí, comprendo. Lo que pasa está que usted lo ve del punto de vista humano. Del punto de vista humano, ciertamente que un padre, nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo, entonces por esa razón nosotros no somos eternos. Ante todo, lo que hay que tener en cuenta es que Dios es uno solo. Nosotros como cristianos no creemos en tres dioses, sino que creemos en un solo Dios. Entonces, la sustancia divina es un solo Dios, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y son tres personas distintas. Pero, por ejemplo, mi mano es una sola, sin embargo, mis dedos son distintos también. Es una analogía nomás, ¿no? Una analogía. Mi mano es una sola mano y cinco dedos distintos. En cuanto a eso que usted dice, que por ejemplo, que para que haya, o sea, que es contradictorio que el Padre y el Hijo sean coeternos, hay una realidad en el ámbito temporal, es cierto que el Padre está antes que el Hijo. Para que haya un hijo, tiene que haber un padre. Pero es cierto también que el papá no es papá hasta el momento que tiene un hijo. O sea, podemos decirlo de esta manera: si un papá es porque desde ese momento que tiene el hijo es el papá, no antes. ¿Me explico? Qué sé yo esto lo analicé un poco con el tema de las procesiones, ¿no? Que el padre genera al hijo y el hijo y el padre generan al Espíritu Santo, pero esta generación es una generación eterna, son coeternos. Y por ejemplo, uno puede poner dos analogías. Una, la analogía del papá y el hijo que acabamos de decir. El padre en el tiempo es anterior al hijo. Sí, eso es verdad. Pero el padre es padre desde que tiene un hijo, no antes. Y el hijo tiene un papá desde que el papá tiene un hijo. Entonces, esa analogía, que nosotros estamos en el tiempo, Dios está en la eternidad. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo con Dios, simplemente es una analogía, es parte igual y parte distinta, ¿no? En el caso de Dios, eso sucede desde toda la eternidad. Por eso, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo,
son eternos desde siempre. Así como el papá es papá desde que tiene un hijo, o como por ejemplo la huella y el pie, está bien que por ejemplo está antes el pie que la huella, pero no puede haber una huella sin un pie, ni tampoco el pie puede hacer la huella sin la arena. O sea, como que ambos dos concomitantes se tienen que unir para que uno esté, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estos son analogías. Digamos que en la eternidad la cosa es distinta. En la eternidad está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Ambos tres, perdón, los tres, la Trinidad de personas son un solo Dios y todos son coeternos, porque ellos no están en el tiempo, sino que están en la, digamos, eternidad, ¿no? Ya. Y digamos, usted ahí fue bastante preciso y estoy de acuerdo con usted que, digamos, no puede haber un padre si no existe un hijo. Entonces, desde ese punto de vista, sí estamos de acuerdo que eh, que, que este ser, como padre, se le puede comenzar a llamar padre desde que existe el hijo. Ahora, eso no quiere decir de que puedan coexistir en mi manera de razonar eternamente ambos. Necesariamente tiene que existir uno antes, porque si no, rompería con la esencia de lo que es ser un hijo en este caso, digamos. Porque un hijo necesariamente tiene que tener un progenitor, o sea, alguien que lo genere, alguien que exista algo para que genere a ese nuevo ser. Porque, y eso no depende del tiempo, sino de los estados, filosóficamente. O sea, necesita un generador, necesita que, que exista antes algo para que genere al nuevo ser, al hijo. Porque si no cumple esa condición, dejaría de ser hijo. Podríamos catalogarlo de cualquier otro concepto, pero para que aplique el concepto de hijo, necesariamente necesita tener un progenitor, o sea, alguien que lo genere antes. Si no, no estaríamos hablando de un hijo. Podríamos estar hablando de cualquier otra cosa. Podríamos estar hablando de un hermano gemelo, por ejemplo, pero no de un hijo, porque cumpliría las características de un hermano gemelo, pero no las de un hijo. Entonces la Trinidad, para que no haya contradicción filosófica, tendríamos que estar hablando de un hermano gemelo, no de un hijo, porque sí rompe ese concepto de hijo, la esencia del concepto. Sí, digamos que lo que hay que decir en este caso es lo siguiente, ¿no? Yo entiendo su razonamiento, pero a ver, para entender bien qué es lo que usted me quiere decir, ¿no? Usted me dice que filosóficamente es contradictorio que, por ejemplo, Dios, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo sean tres y un solo Dios. Eso es lo que es contradictorio para entender bien. No, lo que sería contradictorio es que el hijo sea generado o exista con la misma edad que el padre. Eso sería contradictorio, porque rompería la esencia del concepto de hijo. Sí, pero eso usted lo ve del punto de vista humano, y eso del punto de vista humano estamos de acuerdo, pero acá estamos hablando del mismo Dios. Ahí está el punto. Usted está separándolo al Hijo de la esencia divina, y ese es el grave error, ¿no? Por ejemplo, Ujú, ujú. si usted me dice que mi mano, ¿no? Vamos a poner así, ¿no? Mi mano existe toda a la misma vez. Tanto el dedo pulgar, el dedo índice, existe toda a la vez, ¿no? Si yo hubiese nacido sin la mano, sería otra cosa. Bueno, está bien, ahí no hay Dios directamente, ¿no? Uno dice, Dios no existe, ¿no? Pero, por ejemplo, el ser humano, existen las mutaciones, existen, pero el ser humano necesita tener una mano y 5 dedos. Ese es el punto, 5 dedos distintos. Por ahí lo que se puede discutir, que yo ahí, por ejemplo, esa discusión que usted dice de, bueno, ¿por qué se le llama hijo? ¿Por qué se le llama padre? ¿Por qué se le llama Espíritu Santo? Eso es lo que se puede discutir, ¿no? Pero Y si justamente lo no que no... cumplen con esas definiciones, o sea, los seres que ustedes presentan no cumplen con la esencia de las definiciones de padre e hijo, Yo principalmente de diría, estos dos. yo diría que la cumplen del punto de vista de que el padre es padre desde que tiene un hijo.
O sea, si usted lo ve del plano temporal, por ejemplo, del plano temporal, perfecto. Del plano temporal sabemos que el padre engendra al hijo y tiene, más bien dicho, puede estar el papá, más bien dicho, no, ahí está el punto, ¿no? Del punto de vista temporal, yo tengo un principio y un fin. Yo tengo un principio y un fin. Pero justamente el principio mío hace que yo pueda ser papá o no. Yo soy papá desde el momento de que tengo un hijo y que tengo un hijo natural. Antes no soy papá. Una vez que tengo el hijo, puedo decir, bueno, sí, yo existía antes que él, porque digamos, una vez que lo tengo al hijo. Pero lo concreto es, soy papá desde el preciso momento que mi hijo nace. Eso del punto de vista temporal, pero hay una gran diferencia entre, digamos, el punto de vista temporal y el punto de vista eterno. Mi hijo y yo somos dos personas distintas, somos dos sustancias distintas. Mi hijo y yo, o sea, el hijo tiene su sustancia, es una persona individual de naturaleza racional. Yo soy una persona individual de naturaleza racional. Somos dos seres completamente distintos. Acá estamos hablando del mismo Dios, del mismísimo Dios que es uno, un solo Dios, que tiene una persona que es Padre, que tiene una persona que es Hijo y que tiene una persona que es Espíritu Santo. Si el Hijo realmente no fuese, más bien dicho, si el Hijo fuese engendrado en el tiempo, ya no sería Dios. Ahí está el punto. Y si el Espíritu Santo fuese engendrado en el tiempo, ya no sería Dios. Lo que los hace Dios es formar parte de la misma sustancia divina. Entonces, usted dice, bueno, digamos, ¿por qué se le llama hijo? Se le llama hijo porque justamente es generado del Padre, pero es generado de toda la eternidad. Es coeterno con el Padre, porque de lo contrario no sería. Esa generación, usted no la tiene que ver del plano temporal, ese es el punto, ¿no? Es una generación eterna, lo mismo que la generación del Espíritu Santo. Y esa generación no hay que verla en el ámbito predicamental, sino más bien en el ámbito trascendental. Porque ¿qué cosa es el tiempo? El tiempo es la medida del movimiento e implica el paso de la potencia al acto. El paso de la potencia al acto y la medida del movimiento lo tenemos nosotros. En cambio, si Dios tuviese paso de potencia al acto, no estamos hablando de Dios. Dios es acto puro, justamente. Y tanto el Hijo, tanto el Padre como el Espíritu Santo son un solo Dios, que son actos puros. Más bien dicho, Ahí, es acto puro. sí, ahí es donde yo veo el problema, porque yo entiendo que Dios es acto puro, Sí. pero, pero un hijo necesariamente tiene que ser generado. Entonces, en De este toda la caso, eternidad. podríamos, perdón, En el caso de Dios, de toda la eternidad. No hay un antes y un después. Usted tiene que sacarlo del tiempo. Lo que pasa es que bueno, mientras usted piense en el tiempo, mientras usted piense en el plano predicamental, obvio que no lo va a entender. Usted está tratando de racionalizar lo que no se puede racionalizar. Dios está fuera del tiempo. Ahí está el punto. sí, entonces podríamos, a eso voy, entonces podríamos decir de que el concepto de Trinidad no es un concepto racional, porque no No, se más puede bien dicho, racionar, porque no se puede racionalizar. yo diría que supera su razón, pero no la contradice. Dígame cuál es la contradicción en el concepto de Trinidad. Por ejemplo, yo ya le expliqué esto. Le expliqué que la generación es de toda la eternidad, de toda la eternidad. El Padre genera al Hijo desde toda la eternidad, pero ese generar no hay que verlo como paso de la potencia al acto. Es un acto, es acto puro, lo mismo que el Espíritu Santo. ¿Dónde está la contradicción? No, precisamente en eso, que en este caso el Hijo sería el primer acto de este ser, ¿verdad? O sea, de Dios. O sea, el Hijo debería de ser el primer acto de Dios porque en eso hay un cambio. Entonces, ahí, Dios tiene más de un acto para usted. bueno, o sea que ¿Qué entiende usted por acto? Para a ver si estamos en la misma página. yo entiendo por acto es la primera, es una acción.
Es la No acción de es una Dios que acción, produce un cambio. justamente en el sentido filosófico no es una acción. Acto es una perfección estable. Es justamente, le pongo este ejemplo. Yo, cuando era seminarista, estaba en potencia de ser sacerdote. Ahora estoy en acto. Ahora tengo esa perfección. El paso de la potencia al acto es justamente el no tener una perfección y pasar a tenerla. Dios jamás puede pasar de la potencia al acto, porque si Dios adquiere una perfección que antes no tenía, entonces no es Dios. Ahí está el punto, ¿no? Entonces decimos que Dios es acto puro, ¿por qué razón? Porque Dios tiene toda la perfección habida y por haber. No le falta absolutamente nada. Él no tiene potencia pasiva, él no puede recibir nada. Sí, él tiene potencia activa. Potencia activa significa que él puede dar, puede, por ejemplo, dar cosas. A usted le puede dar la vida, a mí me puede dar la vida también. A un ser le puede infundir el alma, todo ese tipo de cosas. Pero él no tiene potencia pasiva, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, cuando decimos que Dios es acto puro, que tiene toda la perfección habida y por haber, tanto el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen toda la perfección habida y por haber en la única sustancia divina. Pero cuando decimos generar, ¿cómo se lo puedo explicar como para que usted lo entienda de manera perfecta, ¿no? O sea, de manera no perfecta, pero al menos entienda lo que le quiero decir, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, tenemos, esto es una súper analogía, pero no se aplica, pero se podría aplicar. Supongamos que, por ejemplo, haya un gran mar, un mar, por ejemplo, enorme, ¿no? Que haya estado por infinitos años y haya agua, 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 agua. Y de este mar haya tres, por ejemplo, tres vertientes. Una vertiente acá, otra vertiente acá y otra vertiente acá. Y ese mar, por ejemplo, eche agua para estas tres vertientes. Y alguien le dice, el mar estuvo siempre y las tres vertientes también. Solo que para poder tener las tres vertientes necesitamos este mar. Bueno, esto trasladémoslo a Dios, que es acto puro, en realidad. Es una analogía esto que le di, no es totalmente así, pero es una analogía. Trasladémoslo a Dios. Dios es acto puro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es cierto que el Padre está acá y que de acá sale el Hijo y que de acá sale el Espíritu Santo, pero esa generación no es generación en el tiempo, esa generación es generación en la única sustancia divina, que es Dios, acto puro. Ahora, ¿esto contradice la razón? No. Está primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo, no en un plano temporal, sino en un plano trascendental. Es generación eterna, no generación temporal. Esa es la diferencia. ¿Supera la razón? Sí, porque justamente usted lo que no puede entender es cómo es la esencia divina. O sea, es imposible entender la Trinidad. Y si usted entendiese la Trinidad, eso que entiende no es la Trinidad. O sea, nuestra cabeza no llega a entender eso. Podemos entender hasta cierto punto, pero después, bueno, es un misterio, justamente de eso se trata. Concluyo con esto, es normal no entenderlo a Dios. Si usted lo entendiese, Dios no sería Dios, justamente, ¿no? Ya. Bueno, sí, o sea, o sea, me voy como vine prácticamente, o sea, sin entender el concepto, sigo con la sensación de que existen esas contradicciones. Pienso de que el concepto rompe con la esencia de lo que es un padre y lo que es un hijo, de esas definiciones. Pienso pues de que habría que redefinir ese concepto, darle otro nombre, o estos seres deberían de tener otros nombres, porque no, no tienen la esencia de ser un padre y un hijo. Pero Sí, le lo hago una escuché, pregunta le hago ¿sí? una pregunta, me parece que esta pregunta que le puede hacer le puede clarificar algo de lo que estamos hablando, como para ir cerrando, ¿no? Que no entienda el misterio de la Santísima Trinidad, no lo entendimos ninguno de nosotros, entendimos algo, pero en realidad no entendimos todo, así que eso no es una novedad, ¿no? Pero, por ejemplo,
le hago esta pregunta que me parece, digamos, me parece muy importante. ¿Dios puede autodestruirse a sí mismo? No, no Entonces creo, no es porque Él perfecto. existe. Sí. Entonces hay algo que Dios no puede hacer y por lo tanto Dios no es perfecto. Eh, bueno, eso es como decir, Dios puede pecar. Diría yo, no, no puede pecar, pero es que si lo hiciera dejaría de ser Dios. Bueno, ahí está mi punto. Si lo hiciera, dejaría de ser Dios. Dios no puede pecar. Dios no puede autodestruirse. ¿Por qué Dios no es imperfecto por no hacer eso? ¿Cuál es el punto? Porque es, en mi razonamiento, porque es Dios. En el momento que lo hiciese, dejaría de ser Dios. Pero si la definición de Dios es que Él es todopoderoso, que Él lo puede todo, ¿cómo es que no puede pecar y cómo es que no puede autodestruirse? O sea, hay algo que no puede. Ahí quiero llegar. Sería un ateo, a usted le puede decir, yo le respondo la pregunta si usted quiere, ¿no? Pero porque ya nos queda poco tiempo, pero un ateo a usted le puede decir, entonces Dios no es todopoderoso, entonces Dios no es Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios sería imperfecto, todo lo contrario. Los que nos podemos autodestruir somos nosotros. Podemos aniquilar, o sea, matarnos, ¿no? ¿Por qué Dios no lo puede hacer? Eso no porque Él sea imperfecto, sino porque eso no puede ser hecho. Eso implica una contradicción. Por ejemplo, hay un principio de la lógica y principio también de la filosofía que dice, nada puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Dios no puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Entonces, por lo tanto, si Dios se autodestruyese, caería en este principio de contradicción. Y el hecho de que Dios no cae en el principio de contradicción muestra su perfección, justamente, muestra que Él es perfecto. No cae en eso, ni puede caer, porque eso no es que Dios sea imperfecto y no lo hace, eso no puede ser hecho, esa es la diferencia. Como tampoco puede ser hecho justamente el hecho de que peque. Bueno, no es contradictorio tampoco que Dios, digamos, no sea el Hijo y no sea el Padre al mismo tiempo. No es contradictorio que no sea el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Eso no es contradictorio. Lo que es contradictorio, si uno quiere, es que el Padre sea Padre e Hijo al mismo tiempo, que el Hijo sea Hijo y Padre al mismo tiempo, que el Espíritu Santo sea Espíritu Santo, Padre e Hijo al mismo tiempo. Pero que, por ejemplo, que Dios tenga una sustancia divina y tres personas, eso no es contradictorio porque no implica ser y no ser. Implica generación en la eternidad, pero no implica ser y no ser. La contradicción que usted ve en realidad no es contradicción porque no implica acto de ser y no ser. Ahí está el punto. Eso es lo que le quería mostrar. Usted no mostró que haya ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo respecto. Porque la sustancia es la misma, la sustancia es el mismo Dios. Lo que es distinto son las personas divinas, que son tres personas divinas en la misma sustancia. Por lo tanto, al menos lo que le puedo decir es que no hay contradicción en que usted no lo puede entender, pero no hay contradicción en la Trinidad en cuanto tal. Es un misterio que supera nuestra razón, pero no la contradice. Vamos a ver, si le entendí bien de las analogías que hizo, podríamos decir que Dios es un Dios lógico hasta su última instancia, Ujú. ¿verdad? Si Dios es un Dios lógico hasta su última instancia, puesto que en el momento que se rompa la lógica dejaría de ser Dios, entonces, en su esencia, ¿qué es lo que hace a un padre ser padre? Y en su esencia, ¿qué es lo que hace a ser hijo a un hijo? Si un padre en su esencia es que genera algo más y para que sea generado tiene que preexistir, entonces en su esencia el hijo tiene que ser generado.
de ese ser preexistente. Entonces es en la eternidad, no en el tiempo, porque usted, por ejemplo, lo ve desde el punto de vista temporal, y Dios no está en el tiempo, Dios está en la eternidad. El tiempo es la medida del movimiento, el paso de la potencia al acto. La eternidad, en cambio, es el acto puro de Dios. Ahí está la diferencia. Esa generación es una generación eterna. No puede haber paso de la potencia al acto. Pero bueno, yo lo que le recomiendo si quiere estudiar el tema, por ejemplo, léase, y esto se lo digo en serio, porque lo va a ayudar muchísimo, léase el de Trinitatis de San Agustín. San Agustín tiene el famoso libro de Trinitatis, de la Santísima Trinidad. Ahí San Agustín, que recontra escarbó en este tema, explica todas estas cosas de manera mucho más profunda de la que las expliqué yo, pero las explica. Y realmente lo que San Agustín concluye es, no hay contradicción. Lo que hay, en todo caso, es que nuestra mente humana llega hasta un cierto punto, pero no va más allá, ¿no? Si uno quiere entender la Trinidad, y bueno, ahí está el problema, no la podemos entender. Podemos entender que no va contra nuestra razón, pero no podemos entender el misterio, ¿no? Así que, Gerson, tengo que dejarlo, pero muchas gracias por esta pregunta y el domingo me vuelvo a conectar. Usted es bienvenido, como usted sabe, ¿no? muy bien. Y en serio, léase el de Trinitatis, que le va a hacer muy bien. O sea, es un libro muy bueno. Muy bien, gracias, le agradezco mucho y la recomendación también. Dios me lo bendiga, y rezamos el uno por el otro. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.